Buenas tardes a todo el auditorio. Nos encontramos con el licenciado Miguel Prado Morales, alumno de la Universidad Interamericana para el Desarrollo de la Maestría de Juicios Orales, quien nos hablará sobre los órganos jurisdiccionales que participan en el nuevo proceso penal. Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Para iniciar, ¿qué nos podría decir acerca de los órganos jurisdiccionales? Pues en un principio agradecerte por tu visita, saludar a tu auditorio. Para hablar de los órganos jurisdiccionales que participan en el nuevo proceso penal de nuestro país, es necesario hablar en primer término un poco de antecedentes. Y podemos decir que en el año 2008, precisamente el 18 de junio del año 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por parte del Ejecutivo Federal, por parte del Presidente de la República en turno, por medio de la cual hace saber a todos los habitantes de nuestro país sobre las reformas constitucionales que se realizaron de suma importancia para nuestro sistema penal. En esa reforma se reformaron varios artículos de la Constitución, como es el artículo 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, algunas fracciones del artículo 73, del 115 y del 123. Estas reformas constitucionales vinieron a dar vida al nuevo sistema procesal penal de nuestro país. En ese nuevo sistema se contemplan las características y los principios que deben de regir el nuevo sistema penal acusatorio de nuestro país. Pero antes de hablar de eso, decirles que a partir del 2008, con las reformas constitucionales, en ese mismo decreto se establecía un plazo como fecha límite para que dentro de los estados de nuestra República Mexicana se hicieran las adecuaciones necesarias, las reformas locales necesarias, pero sobre todo se preparara a los operadores de este nuevo sistema. Y entonces establecía que paulatinamente se aplicara este nuevo sistema en todas las entidades de nuestro país y ponía una fecha límite, 8 años después de la publicación de estas reformas constitucionales. Es decir, si sacamos cuentas, diremos que la fecha límite que se estableció para que este nuevo sistema penal entrara en vigor es el 18 de junio del año 2016. Como consecuencia de estas reformas constitucionales tan importantes, el Congreso de la Unión expidió el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 5 de marzo del año 2014. En sus artículos transitorios vuelve a establecer que la fecha límite para que entrara en vigor este nuevo sistema penal en nuestro país sería el 18 de junio del año 2016. Este código establece ciertas características y principios que debe regir el nuevo sistema procesal penal. Las características son dos. El nuevo proceso penal debe ser acusatorio y oral. Y los principios que deben regir el procedimiento penal son de publicidad, de contradicción, de continuidad, de concentración, de inmediación,
de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, la presunción de inocencia y la prohibición de doble enjuiciamiento. ¿En qué consiste el principio de publicidad? Significa que todas las audiencias deben ser públicas. El principio de contradicción significa que las partes tienen el derecho de conocer, objetar, controvertir todas las pruebas que ofrezca la contraparte y oponerse a los alegatos y a las peticiones que haga la contraparte. El principio de continuidad significa que las audiencias deben ser continuas, sucesivas y, sobre todo, secuenciales. El principio de concentración significa que las audiencias preferentemente se tienen que realizar en un día o en días consecutivos hasta su conclusión, con las excepciones que maneja el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. El principio de inmediación, que significa que todas las audiencias deben estar presididas por los órganos jurisdiccionales. Una vez que hemos establecido los antecedentes, las características y los principios, podremos abordar ahora sí los órganos jurisdiccionales que participan en el nuevo proceso penal, acusatorio y oral. Los órganos jurisdiccionales que participan en el nuevo proceso penal, acusatorio y oral son el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento y el tribunal de alzada. El juez de control es el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común o local que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Si hablamos del órgano federal, nos estaremos refiriendo a los juzgados del distrito. Si hablamos del órgano local, nos estaremos refiriendo a los juzgados de juicios orales en materia penal que existen en las entidades federativas. El Tribunal de Enjuiciamiento también es un órgano jurisdiccional integrado por 1 o 3 juzgadores del ámbito federal o local que intervienen desde el auto de apertura a juicio hasta el dictado y explicación de la sentencia. De igual manera también podemos decir que el Tribunal de Alzada es el órgano jurisdiccional integrado por 1 o 3 magistrados que conocen en segunda instancia de los recursos de apelación en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal de Enjuiciamiento. Si nos vamos al orden federal, nos estaremos refiriendo a los tribunales de circuito, llámese unitarios o colegiados. Y si nos vamos al orden local o del fuero común, estarán las salas en materia penal que existen en los supremos tribunales de justicia de los estados. Hay otro órgano jurisdiccional que el Código Nacional de Procedimientos Penales no señala directamente, pero que en la práctica está funcionando, como es el juez de ejecución de sentencias, cuya función es que una vez que el Tribunal de Alzada dicte la resolución o la sentencia en segunda instancia, se debe notificar a este juez de ejecución de sentencias si hay una modificación o se confirma la resolución impugnada. Por ejemplo, si el Tribunal de Alzada dictamina una nueva sentencia en donde modifica la sentencia acusatoria o condenatoria, mejor dicho, inmediatamente se le tiene que notificar al juez de ejecución de sanciones para que realice las anotaciones en la sentencia y se ordene la inmediata liberación o libertad del sentenciado. Caso contrario, si se confirma la resolución condenatoria o se modifica en parte, de igual manera se le tiene que notificar al juez de ejecución de sanciones.
¿En dónde encuentra su fundamento o su función estos juzgados de ejecución de sanciones? Encuentra su fundamento en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal. Finalmente, vamos a hablar del procedimiento penal ordinario o el nuevo proceso penal acusatorio. Podremos decir que está dividido en 3 etapas. La primera es la de investigación, la segunda es la etapa intermedia o de preparación del juicio, y la tercera etapa es la del juicio oral ya propiamente dicho. La primera etapa, que es la de investigación, se divide en 2 fases: la investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación inicial inicia con la presentación de una denuncia, de una querella o de algún requisito equivalente, y concluye cuando el imputado es puesto a disposición del juez de control para que se le haga la imputación. La investigación complementaria inicia desde la formulación de la imputación hasta que se agota la etapa de investigación. La etapa intermedia o de preparación del juicio comprende desde la formulación de imputación del acusado hasta el auto de apertura a juicio oral propiamente dicho. Y finalmente llegaremos a la última etapa, que es la de juicio oral, que inicia o comprende desde que se dicta el auto de apertura a juicio hasta que se emite la sentencia por parte del tribunal de enjuiciamiento. Esas son las 3 etapas en las que se divide el nuevo proceso penal acusatorio y oral en nuestro país. Como ven, es un tema amplio que sin duda nos llevaría muchos minutos poder explicar a detalle todos los antecedentes, las características, los principios, los órganos jurisdiccionales, el proceso penal en sí. Pero en términos generales podremos decir que estos son los órganos jurisdiccionales que participan en el nuevo proceso penal acusatorio y oral que existe en nuestro país. Muchas gracias, licenciado. ¿Algo más que desea agregar o alguna propuesta para el mejor funcionamiento de este nuevo sistema procesal penal? Creo que hemos logrado un gran avance en nuestro país con este nuevo sistema, pero sobre todo con la elaboración de un solo Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un gran avance. Es un solo proceso, un solo procedimiento que se lleva a cabo en todas las entidades de nuestro país. Anteriormente, cada estado tenía su propio Código de Procedimientos Penales, donde establecía las etapas, los términos, los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, para un abogado litigante, tenías que conocer o estudiar todos los procesos penales que existían a lo largo de nuestro territorio nacional. Con este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales único, pues es un solo proceso a nivel nacional, pero sobre todo los principios rectores de este nuevo sistema. Es un gran avance, pero creo que lo único que falta, y ya lo han dicho grandes estudiosos del derecho, grandes juristas, es que los estados se pongan de acuerdo con la federación, sobre todo los congresos de los estados, y se haga el esfuerzo para elaborar un solo código penal a nivel nacional, para que de esa manera todos los delitos sean uniformes en nuestro país, porque no es posible que en un estado, por ejemplo Chiapas, y en la Ciudad de México, algún delito tenga una pena distinta por privar de la vida a alguien, por cometer algún homicidio. Algunos estados manejan de 10 a 20 años, otros de 15 a 30, otros de 20 a 40 años. Creo que la vida de un ciudadano, de un habitante, de una persona, mejor dicho, vale igual en cualquier parte de nuestro país. Por tal motivo, se tiene que legislar para que exista un solo código penal y de esa manera hacer uniforme la impartición de justicia en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes.